Muy buenos días, este es su programa Sensor Oaxaca de Canal Gente Libre. Yo soy Samael Hernández y lo invito a que se quede un rato con nosotros. Vamos a platicar sobre los temas de hoy y los temas de hoy eh, coinciden en uno solo: los desastres ocasionados por los dos terremotos que vivimos en México y particularmente en el centro sur de la República Mexicana, y las afectaciones que aún continúan por las lluvias eh, en varios lugares igual de la República Mexicana. En primer lugar, recuerdo a usted que me refiero en cuanto a los sismos, pues evidentemente al ocurrido con epicentro en la zona, en la costa de Chiapas, de 8.2 grados, un, un terremoto, un sismo de una magnitud de la que no habíamos tenido idea desde hacía ya mucho tiempo, y el segundo que ocurrió con un epicentro entre el estado de Puebla y el estado de Morelos. Este fue de 7.1 grados, y pues igual con muchísimas afectaciones los dos. eh, Muertos, se habla de más de 300 muertos, casi 400, y una, un gran número de heridos y un grandísimo número de damnificados en el caso de los estados de Chiapas y Oaxaca, por ejemplo. Solamente en estos dos estados son cerca de 2 millones de damnificados los que dejaron estos dos terremotos, ¿no? Y bueno, en el programa anterior, si usted recuerda, o lo puede consultar en YouTube, la sección en el canal de Canal Gente Libre, ahí aparecen los programas anteriores. Insistía en la idea de que los, estos desastres eh, no solo tienen que ver con los fenómenos naturales propiamente dichos, sino que la acción humana, la manera de vivir en la naturaleza de nosotros los seres humanos, construye los riesgos, hace posible estos riesgos, hace posible que la naturaleza en su, digámoslo así, en su manera de ser, de comportarse, si es que se puede llamar así, eh, pues resulta peligrosa. Pero lo cierto es que para que hablemos de peligro se necesita la presencia humana. Sin la presencia humana, pues no se puede percibir un peligro. Entonces, y la presencia humana construye estos riesgos, es decir, esta eventual exposición al peligro. Entonces, cuando nos referimos a los terremotos que vivimos en estos días, bueno, del ya pasado mes de septiembre, tenemos que hablar necesariamente de que estos fenómenos naturales producen estas desgracias porque le sobreponemos cierta manera de vivir de nosotros los humanos en estas zonas en donde la naturaleza se comporta de determinada manera. Usted sabe muy bien, eh, y si no, bueno, acá se lo comentamos, que debajo de la plataforma continental hay unas placas, o una al menos placa geológica, que se está sumiendo, se está metiendo por debajo de la plataforma. Y entonces en los lugares donde hay un roce entre esta placa y la plataforma continental, se forman eh, lo que los geólogos llaman trincheras, ¿no? Zonas ahí donde rozan, y estos rozamientos que a veces se acumulan, se atoran, digamos, entonces no pueden pasar, son los que provocan estos movimientos telúricos. A veces la placa que está abajo se rompe, se quiebra, como si fuera una tabla, digamos, y entonces el asentamiento que produce también ocasiona estos sismos. Bueno, pero esto ha sucedido por miles y millones de años. Si la naturaleza así funciona. Si nosotros como sociedad nos asentamos en estas zonas,
Sin conocimiento, bueno, pues tendremos estas consecuencias. O si tenemos conocimientos o conocimiento acerca específicamente, por ejemplo, en el caso de los sismos, de estos mecanismos naturales y no hacemos nada por prevenir estos efectos, bueno, pues entonces estamos hablando de otra cosa. Y a eso me quiero referir con relación a lo que sucedió en estos días del mes de septiembre. Después del sismo o el terremoto que asoló Chiapas, sobre todo el istmo de Tehuantepec, parte de la región Mije, la región Guave, e incluso algunas zonas de la Mixteca y desde luego de la costa. Después de esto, bueno, vino la desesperación, pero también vino la ayuda de la gente. Lo mismo sucedió en el caso del sismo que asoló Morelos o Puebla y el Distrito Federal. La gente se desbordó dando ayudas, ¿no? Llevando cosas a los centros de acopio, ¿no? Los centros de acopio son pues los lugares que se habilitaban para que la gente fuera a dejar cosas para los damnificados, agua, medicamentos, cobija, alimentos, etcétera. Ahí llegaban a esos centros de acopio y estos los llevaban a otro lugar donde los concentraban y a partir de concentrarlos ahí, los llevaban a las zonas en donde se necesitaban. Bien, eh, una de las cosas que está sucediendo o que sucedió y sigue sucediendo para el caso, por ejemplo, de el suministro de estos apoyos, es que por alguna razón que yo no me explico, no sé si usted sí, pero yo no me lo explico, el gobierno del estado, ni el gobierno del estado, ni el gobierno federal, dejaron claro cuál era el flujo de esos bienes. Cómo estos centros de acopio, si tenían un registro, si estaban bajo observación, bajo control, digamos, ¿no? Pues uno debe saber ahí, bueno, pues hay el centro de acopio de la colonia Reforma, el centro de acopio de la colonia Alemán, el centro de acopio de Pueblo Nuevo, de donde estuvieran los centros de acopio, debería haber cuando menos un registro. O sea, si alguien por voluntad, por querer cooperar, forma su centro de acopio, en el centro de concentración le deben preguntar, ¿y usted de dónde viene? Porque trae cosas. Ah, pues yo vengo de la colonia Reforma. ¿Y cómo se llama su centro de acopio? Ah, pues no tiene nombre. Bueno, mire, aquí le vamos a dar una clave para que usted con esta clave siga operando como centro de acopio. Y ya se registra el centro de acopio 123 de la colonia Reforma, trajo esto. Y se hace un registro de ingreso, como en un almacén. Se hace el registro de ingreso y se van clasificando los bienes. Bueno, entraron tantas botellas de agua, entraron tantos paquetes de sopa, entraron tantos kilos de frijol en el centro de concentración. Y después se tiene que registrar la salida y hacia dónde va, ¿no? Se supone que debe ir hacia otro centro de concentración, por ejemplo, en el caso de la región del Istmo de Tehuantepec, pues se suponía que estos bienes llegaban a un centro de acopio que estaba en Ciudad Ixtepec. Bueno, pues lo mismo, en el centro de acopio de Ciudad Ixtepec se registra el ingreso, porque no solo viene del centro de acopio de Oaxaca, porque llegaban de otros lugares igual apoyos, del Distrito Federal, venían de incluso internacionales, llegaban aviones cargados de apoyo para Oaxaca. Y bueno, en el caso específico de la región del Istmo, igual se registrarían en el centro de concentración de Ciudad Ixtepec, qué llegó, de dónde llegó, qué día llegó, a qué horas llegó, todo lo que se tiene que hacer para un control de este tipo. Y después de ese centro de acopio, las salidas igual se tienen que registrar hacia los centros de distribución. En Juchitán, ahí en la séptima sección, en la segunda sección, se tiene que llevar ese control. Alguien dirá, pero es que en medio de la emergencia, ¿qué va a andar uno haciendo esas cosas? Se tiene que hacer, porque si no lo que resulta es lo que estamos viviendo ahora. Unos reciben mucho, otros no reciben nada. Y al final nadie sabe de cuánto estamos hablando en términos de acopio, porque tiene usted que saber una cosa.
Eso cuesta, es dinero de la gente, dinero que está donando la gente en forma de alimentos, de agua, ¿no? En especies, como dicen, en especie, pero es dinero. Y ese es dinero del pueblo, igual que el dinero que se va a destinar para la construcción o reconstrucción de viviendas y de otro tipo de infraestructura pública. Es dinero del pueblo. El gobierno solo lo administra. Y así como debió haber un flujo, una descripción de cómo fluye o fluyó el apoyo en especie hacia los damnificados, que nunca vimos ese flujo, y tampoco sabemos cuánto llegó, cuánto salió, cuánto sobró, no sabemos nada de eso, al menos no lo sabemos de boca de los funcionarios públicos. Bueno, eso muestra una clara deficiencia en la organización para la atención de la emergencia. Lo mismo se teme que ocurra con el famoso fondo para la reconstrucción. Bueno, sí, va a llegar el dinero. Se dice que Rusia aportó 20 millones de euros. No sabemos qué otras aportaciones ha habido. Ha habido ya autorización de fondos del gobierno federal, ¿no? Del FONDEM, ¿no? Que es el fondo para los desastres. En fin, va a haber dinero en un fondo que no se sabe cuál va a ser o cómo se va a manejar, dónde está ese dinero, dónde llega para poder ver en las cuentas, porque es dinero público, no tienen por qué esconderlo. Tiene que ser una cuenta en donde la gente, si quiere pedir información, pues le den la información porque es dinero público. ¿No? Si usted quiere ir y decir, a ver, yo quiero saber cuánto dinero ya llegó en la cuenta para damnificados, se lo tienen que dar, porque es dinero público. Entonces, algunos grupos, algunas organizaciones que tienen mucha desconfianza hacia el gobierno, proponen, por ejemplo, nosotros, que es una organización civil, de la sociedad civil, que sea un fondo nacional, un fondo único, nacional, donde llegue todo el dinero y se lleven las cuentas y se empiece a enviar a donde se necesita, a los estados donde se necesita, y se tiene que hacer de la misma manera, se le tiene que dar seguimiento a esos recursos. ¿Sí? Hasta ahora no está nada claro cómo va a fluir ese dinero, cómo se va a aplicar ese dinero, cómo se va a lograr la tan ansiada reconstrucción, ¿no? Y bueno, yo apunto algo que comentaré después. Estos sismos no solo provocaron muertos, que ya es mucho, no solo provocaron derrumbe de edificios, no solo provocaron derrumbe de infraestructura pública, caminos, puentes, etcétera. No, simbraron los pilares de esta sociedad, simbraron los pilares de esta sociedad porque estamos viendo que tenemos mucha ineficiencia. Los pilares, así como los pilares de una casa, los pilares del país están afectados. Tenemos daño estructural. En pocas palabras, el país se puede derrumbar como se derrumbaron las casas. Los sismos no solo simbraron las obras materiales, los edificios, simbraron la estructura del país y la reconstrucción no puede quedar en la reconstrucción de las casas y de la infraestructura pública. La reconstrucción tiene que abarcar toda la estructura de la sociedad, desde la educación hasta la atención a los damnificados, a los casos específicos, pasando por la revisión de las leyes, por la revisión de muchas cosas, de las instituciones que no están funcionando y que ahora nos damos cuenta de que es peligroso que no sigan funcionando o que no funcionen simplemente. Entonces la reconstrucción no se puede acotar a la parte de la ingeniería, de la construcción. Tenemos que reconstruir a todo el país, a toda la estructura del país. Esto es un riesgo evidente y quien no lo vea o no lo quiere ver
es porque se tapa los ojos o se tapa los oídos, no quiere saber nada, pero el país puede colapsar. Y como en el caso de los sismos, ¿cuándo sucederá? Pues nadie lo sabe, pero va a suceder. De eso ahora, ya no hay duda. Pero no se vaya porque vamos a seguir con esto. Gracias por seguir con nosotros. Le decía, la reconstrucción no se puede acotar a los términos de los edificios y de las carreteras y de todo esto. Tiene que ser una reconstrucción del país en varios frentes. Y bueno, con estas ideas, un grupo de colegas, de amigos también, fuimos convocados no por el gobierno, fuimos convocados por otro amigo para ver qué podíamos proponer en términos de este aspecto que no se limita al tema de las despensas, de las lonas, de la comida, que hay que hacer, claro, pero no se limita solo a eso, sino a lo que dije anteriormente. Esta reconstrucción nacional tiene varios frentes, que tiene que ver con el rediseño institucional, que tiene que ver con nuevas normas, que tiene que ver con una nueva relación entre el gobierno y la sociedad civil, que tiene que ver con muchos aspectos de la estructura social de México. Bueno, con esa idea en mente nos reunimos y empezamos a hacer una especie de lluvia de ideas y al final concluimos en que era necesario elaborar una serie de recomendaciones a la luz de nuestras experiencias y de nuestras especialidades, porque aunque había mucho sociólogo en la reunión, pues también había abogados, ¿no? Y otros compañeros que también están trabajando esos temas, que son ingenieros, geólogos, etc. Y dijimos, bueno, hay que hacer una serie de recomendaciones, pero hay que partir de una reflexión sobre las experiencias que hemos tenido y lo que estamos viviendo hoy como experiencia. Entonces, me pidieron a mí que yo reflexionara sobre pues, los sismos, específicamente los sismos que hemos vivido en Oaxaca. Evidentemente yo no soy especialista en sociología del riesgo, pero he tenido alguna experiencia, esto se lo comentó usted en esa reunión a mis compañeros, y le dije, bueno, tuve alguna experiencia, cerca de 4 años trabajando como analista de riesgos desde la perspectiva de las ciencias sociales, y aprendimos algo ahí, y dije, bueno, yo podría, con todas estas limitaciones, pues documentar, por ejemplo, el caso del sismo del 2012, porque ese lo seguí y vimos todo lo que sucedió en ese sismo del 2012, que ocurrió el 20 de marzo de ese año y que fue de una magnitud de 7.1, si no recuerdo mal, y que ocurrió, el epicentro fue frente a las costas de Guerrero, por Ometepec. Bueno, ¿qué tiene de importante esta reflexión? Bueno, en primer lugar, en cuanto a cosas nuevas sobre el sismo, pues nada, porque en mi trabajo lo único que hago es describir qué fue lo que sucedió un poco antes del sismo y después del sismo. Bueno, lo interesante para mí es que me encontré con que había muchísima información científica sobre este tipo de eventos. Es decir, los geólogos, los sismólogos, los que estudian las ciencias de la Tierra han estado haciendo su trabajo. ¿Sí? Conocemos ahora más de lo que sucede, pues por ejemplo, debajo de la superficie terrestre. Conocemos esta teoría, que ya no es tan teoría, sino ya hay evidencias del desplazamiento de las placas tectónicas. Tenemos muchos conocimientos y esos conocimientos toman en consideración la existencia de la sociedad
y construyen este concepto de riesgo. Bueno, todo eso se resume en algo que los especialistas formulan y que se conoce como Atlas de Riesgo. México tiene un Atlas de Riesgo, que es todo aquello que comprende un potencial peligro para la población. Es decir, que implica un riesgo si se toman ciertas decisiones. Y esto tiene que ver con muchos agentes naturales, pero también humanos, que son potencialmente peligrosos. Estos agentes naturales, por ejemplo, son agentes geológicos, hidrometeorológicos, ¿no? Por ejemplo, los geológicos, pues tienen que ver, ahí entran los sismos, y todos estos estudios se han hecho para el país completo y para algunos estados. No todos tienen su atlas de riesgo. Bueno, en el caso de Oaxaca, el primer atlas de riesgo, ya con todos los fundamentos científicos y los estudios correspondientes, se elaboró en el año 2003. En el año 2003, el sismo del que le estoy hablando ocurrió en el 2012. Bueno, en el atlas del gobierno del estado del año 2003, del estado de Oaxaca, del año 2003, pues se contaban todos los agentes, o la mayoría de los agentes naturales, de origen natural y humano. Pero obviamente este atlas se tiene que ir actualizando por muchas razones. No me voy a detener en estos detalles, pero se tiene que actualizar. Bueno, pues este atlas del 2003 se pidió su actualización en el año 2007. En el año 2003, debo decir también que se instalaron los primeros sensores para las alarmas sísmicas, que eran 29, totalmente insuficiente para lo que ocurre en Oaxaca, pero ya estaban las primeras alarmas sísmicas. Bien, luego el Atlas de riesgo, ¿no? En ese mismo año, en donde cuando era gobernador José Murat. En el 2007, cuando era gobernador Ulises Ruiz, pidió que se actualizaran algunas partes del Atlas de riesgo, las que tienen que ver con los sismos y con los tsunamis. Parecía que había que actualizar lo de los sismos, porque lo de tsunamis yo creo que no había todavía ese estudio. Bueno, se hizo, ¿no? Pero se hizo todo esto hasta el 2010, concluyeron todos los procedimientos administrativos para que finalmente ese Atlas de riesgo del 2003 quedara actualizado en esas partes. Bueno, en el 2010 se hacen las elecciones en Oaxaca, llega al gobierno Gabino Cue Monteagudo, ¿no? Todos ellos de triste memoria. Bueno, llega Gabino Cue en el 2011, pues no pasa nada, ¿no? En el 2012, como ya le he comentado, el 20 de marzo sucede este sismo de 7.1 grados, ¿no? Si no recuerdo mal, y afectó a muchas, sobre todo a la zona de la Mixteca, la que está cerca de Guerrero, de Oaxaca, y parte de la costa, parte de la costa. Hubo lesionados, no hubo muertos afortunadamente, pero sí hubo muchas pérdidas materiales. Bien, ¿qué fue lo que llamó mi atención? Bueno, lo que llamó mi atención es que en la actualización del Atlas de riesgo en materia de sismos, los especialistas en un texto que está publicado, porque es una información pública, establecían con bastante claridad que era muy probable que ocurriera un sismo, un gran sismo, incluso señalaban posiblemente de magnitud 8 en la zona de Ometepec, frente a las costas de Guerrero. ¿Y qué fue lo que sucedió el 20 de marzo de 2012?
Pues exactamente eso. Afortunadamente, el sismo no fue de 8 grados, sino de 7.1. Pero los especialistas ya habían estimado la probabilidad de que esto ocurriera. ¿Qué hizo o qué hicieron los gobiernos de Ulises Ruiz y de Gabino Cue para prevenir, para tomar previsiones, para tomar precauciones y reducir los daños? No hicieron nada. No murió gente, porque como dice el pueblo, Dios es grande. Pero si hubiera sido el sismo de 8, como el que ocurrió en el Istmo, hubiera muerto mucha gente. Aparte de la destrucción de los bienes. ¿Por qué? ¿Por qué si tenemos la información y tenemos la advertencia de los especialistas, no se hace nada? ¿Por qué de cara a esa negligencia no se sancionó en su momento a quienes tuvieron la responsabilidad de tomar precauciones para reducir los daños? No se hizo nada en contra de ellos. No. ¿Por qué frente a la información que tenemos de la altísima probabilidad de que ocurran estas desgracias en el estado de Oaxaca? No sé en Guerrero qué van a hacer, pero me refiero a Oaxaca. ¿Por qué con todo esto se nombra en el área de protección civil a gente que no tiene la más mínima idea de qué hacer en estos casos? No solo es la incompetencia, es la gravísima irresponsabilidad del gobernador del estado, porque no puedo decir que los nombra otro. Es el gobernador del estado, el que sea, el que le guste. Nombra a gente en protección civil, pues porque es un cargo que hay que cubrir, según ellos, y hay que poner ahí a alguien, ¿no?, que se encargue de eso, y ayudamos a un cuate por ahí que a lo mejor no tiene chamba, y no tiene chamba porque obviamente no es capaz de competir en el mercado laboral, y pues está esperando que le den una chamba de algo, ¿no? Entonces, bueno, agarran ahí algún mentecato, lo ponen de protección civil, no sabe qué hacer, no hace nada, y lo que hace lo hace mal, y luego ocurren las desgracias. Bueno, cualquier profesionista tiene, digamos, la confianza de las instituciones que lo hicieron profesionista, obviamente, del gobierno que autoriza las cédulas y los permisos correspondientes para ejercer la profesión, obviamente, pero también de la población, porque se supone que tiene una formación científica, tiene experiencia, tiene esto, y va a resolver ciertos problemas. Cuando usted va a un médico, pues usted confía en que el médico lo va a aliviar, no lo va a enfermar. Pero si el médico ve que tiene usted un riesgo de salud, lo diagnostica, se da cuenta de ello y no hace nada, o actúa de una manera pudiendo actuar de otra que lo beneficie a usted en el tratamiento, ese médico puede ir hasta la cárcel, aparte de perder su licencia médica como médico. Puede ir hasta la cárcel. Bueno, y si un profesionista de a pie, con un profesionista de a pie, ¿se puede hacer eso? ¿Con un funcionario público? Sería doble la exigencia, porque el señor médico no es un funcionario público. Usted va a él como un particular. Y aún así la ley lo puede meter a la cárcel en caso de negligencia. Pues en el caso de un funcionario público es doble la sanción. Porque primero, como funcionario público, tiene la obligación de dar su servicio. Y si no da el servicio público como debe ser, ya tiene una sanción. Pero si además, como especialista dentro del servicio público, no cumple como tal, pues entonces se le puede acusar de negligencia y tiene doble sanción, porque es un profesionista que no opera bien y es un funcionario público que no cumple con el mandato que se le dio. Pero nada de eso sucede.
Cuando yo leí el informe, el segundo informe de gobierno de Gabino Cue, buscando a ver qué señalamientos o cuando menos alguna declaración del gobernador en turno, que era Gabino Cue, le digo, sobre esta relación entre el atlas de riesgo, lo que decía, lo que advertía el atlas de riesgo y lo que hizo el funcionario que estaba ahí, que él había nombrado, no encontré nada. Se hablaba siempre como hacen las cifras de que tantos kilómetros de carretera ya arreglamos, que dimos tantas despensas, de que atendimos a tanta gente. Sí, pero eso fue después de muerto, de ahogado el niño. ¿Qué pasó con los funcionarios que debieron haber leído el atlas de riesgo? Y haber dicho, como dije yo, ah, caray, pues esto está complicado. Hay que hacer algo, hay que prevenir a la gente, hay que tomar medidas. No, les vale, les vale. No hacen nada. Estoy hablando del 2012, ¿eh? No hicieron nada. En el informe del señor gobernador no aparece nada de eso. No dicen, bueno, vamos a mejorar eso, cuando menos, no vamos a mejorar protección civil y vamos a poner ahí a una gente que, o a un equipo, porque no nada más es una persona, un equipo de gente que sabe de esto y que nos puede orientar de cómo reducir los riesgos, porque los riesgos siempre están. No se trata de eliminar el riesgo, sino de reducir los daños posibles si uno toma ese riesgo como gobierno, como sociedad o como individuo. Pues no, no aparece nada, nada en el informe, en el segundo informe de Gabino con Monteagudo. Pero no se vaya porque vamos a seguir tratando este tema. ¿Qué tal amigos de Canal Gente Libre? Les saluda su amigo Francisco Márquez y pues bueno, estamos aquí para invitarlos a que vean, escuchen, participen también a través de nuestro programa que se llama Tu Vida en Movimiento, en el cual pues hablamos de diferentes temas relacionados con la cultura de nuestros antiguos mexicanos y también relacionado con el estudio de nosotros en la actualidad, cómo podemos aplicar técnicas de nuestro antiguo México a nuestra vida cotidiana. Y pues bueno, los esperamos aquí en Canal Gente Libre todos los lunes a las 11 de la mañana. Estaremos con ustedes transmitiendo esta información importante que imparte el Movimiento Gnóstico Asociación Civil. Les agradecemos y nos vemos aquí en la emisión de Canal Gente Libre. Gracias por seguir con nosotros. Le platicaba en el bloque anterior que pues yo queriendo encontrar algo que bueno, salvar ahí la responsabilidad del gobernador, el que sea, en este caso fue Gabino Cue, no encontré nada. Lo de siempre, atendimos a tantos, reconstruimos tantas carreteras, nada más, ¿no? Y con el tema de lo que yo encontré, dije, pues si esto ya se sabía que iba a pasar, ¿por qué no se hizo nada? Ni una mención. Pues usted agarra el informe, lo puede bajar en internet, según un informe de gobierno, busque dónde está algo parecido y no hay nada. Bueno, y si lo dijo, que no lo dijo, pues tampoco se hizo nada, porque al final de cuentas termina el gobierno del señor Gabino Cue, empieza el gobierno del actual gobernador, Alejandro Murat, y en una reunión con allegados del gobernador Murat me preguntaron, ¿qué recomendarías para el gobernador Murat? No solo recomendé, elaboré un proyecto de acuerdo en donde lo primero que decía yo, antes de haberme metido en lo del sismo y todo lo demás, que en Oaxaca el tema del riesgo y la gobernabilidad era un tema prioritario. Sin cobrar un solo centavo, entregué el proyecto de acuerdo para que lo estudiaran sus colaboradores y se actuara en consecuencia. Lo agarraron y lo tiraron. No pasó nada. Después me enteré que cuando presentaron el plan estatal de desarrollo, también el gobernador presentó una iniciativa para reformar la coordinación de protección civil para fortalecerla. Pues ya leí el proyecto, pero la verdad me parece que no dice nada. No tiene nada.
Y bueno, y después vino lo del sismo. Este sismo, ahora estoy hablando de este sismo. ¿Y qué pasó? Bueno, pues ya sabemos. Muchos muertos, cuantiosos daños, economías casi colapsadas o colapsadas, infraestructura destruida. ¿Esto qué significa? Pobreza, incremento de la pobreza, ¿no? En un estado que ya de por sí estaba golpeado por la pobreza, en donde la pobreza crecía sin sismos, ¿eh? Ahora, pues el asunto va a ser dramático. ¿Cuál es la recomendación? Una, porque son muchas las recomendaciones que derivan de este análisis que se hizo entre varios. Yo solo hice una partecita, ¿no? Y de mi reflexión, pues salieron 3 o 4 recomendaciones, ¿no? Estoy hablando solo de una, que tiene que ver con este asunto del conocimiento científico y el riesgo. Y cuando digo conocimiento científico me refiero al atlas de riesgo, que ahí está. La pregunta es, derivado de esa reflexión de lo que pasó en el 2012 y que se actualizó el atlas de riesgo, pues con todo y que se actualizó, pues no sirvió para nada. Ahí estaba seguramente votado, nadie lo lee, no sé, este, pero peligra la vida de la gente. Bueno, derivado de esa experiencia del 2012, la pregunta inevitable es, ¿ya se actualizó el Atlas de Riesgo 2003? Porque no salgan con que no hay dinero y todo lo que se han robado. Dice, bueno, algo tienen que hacer para lo que ya se robaron. Pero no me salgan con que no hay dinero para hacer ese tipo de cosas. Es como si a usted le dijeran, pues se va a morir su hijo, pues que se muera, pues no hay dinero. Esa no es la actitud. No pueden decir, no hay dinero. Porque además, entre otras cosas de las que me enteré, porque no lo sabía, es que a partir de que hay la necesidad de actualizar el atlas de riesgo, hay un fondo especial para eso. Del gobierno federal. Es el Fondo para la Prevención de Desastres. No me pueden decir que no hay dinero. O lo solicitaron y no lo actualizaron, porque entonces sí, la cosa está peor. Porque entonces quiere decir que solicitaron el dinero, se lo robaron y no hicieron nada. Pero la gente y yo estoy hastiado de todo esto. Hastiado. Es un sistema podrido. Cuando yo era joven, queríamos hacer la revolución. Ahora entiendo por qué queríamos hacer eso. Y mire que cuando éramos jóvenes no entendíamos muchas cosas. Ahora tenemos que hacer en México una revolución. Claro, no como la pensábamos antes, de que vamos a tomar las armas y vamos a mover a las masas y vamos a tirar al gobierno. No, la revolución tiene que ser ahora de otra manera, pero se tiene que hacer. Tienen que ser diferentes frentes. Ya no podemos reducir el asunto a la simplicidad de, pues vamos a hacer la guerra, tiramos al gobierno y ponemos a otro. Porque no se resuelve nada. Al final de cuentas, los que quedan, como en otras experiencias que pudimos ver, son igual de corruptos, el poder corrompe. Necesitamos otra cosa. Otra cosa. Pero de que necesitamos hacerlo, necesitamos hacerlo. Porque las cosas en México están empeorando. Y esto que nada más estamos hablando de algo que costó muchas vidas, de algo que nos dejó muy afectados, emocionalmente, económicamente para muchos, ¿no? Y no estamos hablando de otros temas. Mire, en medio de esta desgracia, no lo va usted a creer, porque yo no lo podía creer, pero en medio de esta desgracia,
No solo hay gente que se aprovecha de la desgracia, subiendo los precios, robándose la despensa, asaltando camiones que van para los damnificados, que eso es gravísimo. No, siguen los feminicidios, siguen asesinando a mujeres. Dices, bueno, ¿qué pasa con la gente? ¿Ya se volvieron locos? Porque estos problemas, diría uno, bueno, con todo lo que pasó, ya pues, tienen que entrar así como un poco en razón, ¿no? Y decir, no, pues no podemos tratar, bueno, a las mujeres ni a nadie, pero sobre todo a las mujeres, los hombres, no las podemos tratar así. Con el sismo sucedió otra cosa, hablando de nuestra relación entre nosotros y con relación a los seres vivos. Una de las figuras que más destacó en el rescate de vivos y de cadáveres, desafortunadamente, una de las figuras fue la del rescatista, ¿no? Fue el héroe, es el héroe nacional, el rescatista. Pero también la de los caninos rescatistas. Los caninos. Por todos lados ahora aparecen los caninos con sus gogles, sus gafas y sus botitas cuando están trabajando. ¿Y cuánta gente maltrata a los canes? Los maltrata. Yo acabo de escuchar a un cura que decía, ¿para qué mandan alimentos para perros? Deben mandar alimentos para la gente. Bueno, la gente manda alimentos para la gente. Pero la gente también manda alimento para los canes porque vio que estaban haciendo los canes por nosotros. Es que son animales que no razonan. Bueno, eso dirán algunos. No razonan como nosotros, pero sienten, se comunican y, ¿por qué no? Razonan a su manera. Si la forma de la razón humana, que esa es otra de las cosas que nos hace mucho daño, no es absoluta, no es no es lo máximo del universo, es una forma que tiene un ser vivo de percibir la realidad y de operar con ella. Es una. Hay otros que tienen una racionalidad y una constitución natural muy superior a la nuestra. Las cucarachas, por ejemplo. Nada más con eso. Y nosotros que nos las damos de que somos los reyes del universo. Bueno, pues está bien tener autoestima. Pero creer que los otros animales o los otros seres vivos no valen nada frente a nosotros, eso nos lleva a un desprecio por la naturaleza, que es la que después nos cobra para que veamos y sintamos nuestra verdadera dimensión. Cuando vemos la grandeza de la naturaleza, el poder de la naturaleza, entonces sí nos da miedo. Algunos hasta empiezan a creer en Dios. Dices, bueno, no debería ser así, ¿no? La razón debería llevarlos hacia allá. No es el tema de si Dios existe o no. No. Es que necesita algo de qué aferrarse, ¿no? Entonces tómelo por ahí si usted quiere, si es muy racionalista. Algo de qué aferrarse. A eso se le llama vida espiritual. Bueno, pues hay gente que con esto ya siente la necesidad de aferrarse de algo superior, ¿no? Y bueno, algunos hasta se vuelven religiosos, ¿no? Otros como que miran así con temor hacia la religión, pero no se deciden. Pasa la emergencia y ya se les olvida. Pero bueno, todo esto es normal porque el poder de la naturaleza es tan superior a nosotros. Y lo que provoca este sentimiento de regreso a las deidades es porque nos damos cuenta de nuestro tamaño. Ese darnos cuenta de nuestra finitud y de la dimensión de nuestra existencia, eso es lo que nos obliga a buscar algo de qué aferrarnos para volver a sentirnos protegidos y grandes otra vez frente a la naturaleza. Eso es parte de una, digamos, psicología de los humanos, pues que es normal, ¿no? Pero esa psicología es lo que nos hace después despreciar a la naturaleza.
ya que nos sentimos grandes, ya que nos sentimos protegidos por Dios o por lo que usted quiera, pues ya despreciamos a la naturaleza. Entonces queremos que la naturaleza se comporte como nosotros decimos, no al revés, ¿no? No como parte de la naturaleza, sino nosotros somos los creadores del mundo, o este mundo se hizo para nosotros, o simplemente somos tan capaces que la naturaleza se tiene que doblegar frente al poder de nuestra razón. Suena estúpido, ¿verdad? Pero así funcionamos. Y entonces nos sentimos los reyes del universo. Del universo, no de este planeta. Algunas gentes empezaron a subir otra vez aquella foto de el puntito azul que se ve desde Saturno, ¿no? Que es la Tierra, para que digan, bueno, si el mundo, el planeta, se ve de ese tamaño, ¿qué dimensión tendría usted en esa escala? Pues la de un microbio, o menos que un microbio, ¿no? Entonces, en el universo somos prácticamente nada. Y el universo es parte de la naturaleza. Bueno, pues cuando un pedacito de la Tierra tiembla, nos atemorizamos. Pero de ese temor no sacamos ninguna consecuencia. Regreso otra vez al tema. Si nosotros observáramos con respeto a la naturaleza y obtuviéramos los conocimientos para conocer mejor su funcionamiento, y de eso desprendiéramos cómo convivir en la naturaleza sin enfrentarnos a ella y correr estos riesgos, pues a lo mejor las cosas serían diferentes. Serían diferentes. Bueno, yo creo definitivamente serían diferentes, ¿no? Basta con el ejemplo del 2012. Si nosotros ya sabíamos que iba a temblar en el 2010, ya lo sabíamos. Si hubieran tomado las medidas adecuadas, la gente de esa zona de la frontera de Oaxaca con Guerrero no hubiera sufrido tanto. Y si hubieran funcionado allá las alarmas sísmicas, hubieran tenido el tiempo para poderse proteger en algún lugar. Y si sus casas se hubieran construido, como ahora andan diciendo, hay casas antisismo, bueno, pues entonces hubieran construido bajo esa reglamentación, y a lo mejor ni las casas se hubieran caído. Claro, hay fenómenos naturales frente a los que no se puede hacer casi nada, ¿eh? Por ejemplo, un meteorito. Pues ahí, ¿qué sabemos de los meteoritos? Bueno, hasta ahora nada, pero están investigando y cada vez sabemos más de los meteoritos. Pero en el nivel de conocimiento que tenemos ahora, pues no podemos hacer nada. Si viene un meteorito y choca contra la Tierra, pues ahí se acabó todo. Ese es un riesgo eminentemente natural. No nos exponemos nosotros. Simplemente coincide la órbita de la Tierra con la trayectoria del meteorito y pues ahí acabó todo, ¿no? Bueno, ahí sí, pero los científicos están estudiando este asunto, este tema, y no me sorprendería que en una década o dos tuviéramos suficientes conocimientos para incluso ese tipo de riesgos poderlos afrontar. Pero bueno, esto ya sería otra historia. No se vaya porque vamos a cerrar el programa con algunas consideraciones finales. ¿Qué tal, amigas, amigos? Qué gusto entrar en contacto con ustedes para invitarlas e invitarlos a que entremos en contacto de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por www.canalgentelibre.mx, como hace más de 5 años que lo venimos haciendo. Estamos en la hora del refrito, que son noticias, entrevistas, comentarios de la política internacional, nacional, local. Hablamos de todo y tenemos el chat en vivo para que usted mande sus dudas, sus sugerencias, sus comentarios, sus felicitaciones, recuerdos familiares, de todo. Usted lo sabe, yo no le quito ni una coma ni un punto a lo que usted me envía. Sale tal cual usted me hace el favor de enviarlo. Así que los espero, las espero para que podamos platicar y hacer este programa juntos.
Gracias por seguir con nosotros. Vamos a tratar de concluir con este tema. Haré un breve resumen. Le decía, bueno, pues con los sismos que sucedieron, el sismo del 7 de septiembre y el sismo del 19 de septiembre, los dos terremotos, pues todo el mundo se movilizó. Y ante la emergencia, bueno, operó la sociedad civil, el gobierno federal en la Ciudad de México operó con cierta eficiencia, tampoco lo hace todo mal, pero hubo muchas cosas que no hicieron bien y que son deficiencias, y todavía están esas deficiencias. Entonces, le comentaba, pues nos reunimos para ver con unos colegas y amigos, para ver qué podíamos recomendar para que estas consecuencias del sismo y de lo que viene, porque todavía no deja de llover, cómo podríamos afrontarlo de mejor manera, considerando que no son medidas de ahorita y ya, no, es que todo el sistema social está afectado. De eso nos dimos cuenta con los sismos. Entonces, con esa idea de que no es nada más ver cómo resolvemos el problema del fondo para la reconstrucción y que no se roben el dinero, sí, eso sí, pero es que hay que pensar en todo lo demás. Que el país está afectado y el sismo nos sirvió para darnos cuenta de eso. Con esa idea nos reunimos y tratamos de hacer algunas recomendaciones a partir de, digamos, una forma de acercarse al problema. Como no tenemos suficiente información de lo que está sucediendo ahora, decidimos reflexionar a partir de lo que ya había sucedido y de alguna manera está documentado. Yo me encargué de ver el sismo del 2012, pues con todas las limitaciones que tengo, porque yo no soy especialista en ese tipo de temas. Mi tema es la educación, entonces bueno, sí sé algo de sociología del riesgo, pero pues no como para hacer alguna aportación. Entonces me limité a hacer un estudio descriptivo, simplemente describir lo que pasó. Pues en el momento de describir uno va buscando, ay, falta esto, falta lo otro, y se va uno encontrando con un montón de cosas, ¿no? Y le decía, me encontré con que había suficiente conocimiento científico, tan científico que ocurrió lo que se había advertido en la actualización del Atlas de Riesgo del estado de Oaxaca. Eso fue lo que yo me encontré, de que la advertencia estaba y que ni el gobierno de Ulises Ruiz, que pidió la actualización, cuando menos eso fue un acierto, no hizo nada, pero no hizo nada, ni el gobierno de Gabino Cue tampoco hizo algo. Ocurrió el sismo en donde lo habían previsto los expertos, el 20 de marzo de 2012. El problema con los sismos es que se sabe que van a ocurrir, pero no se sabe cuándo. Pero ese no es un problema. Eso no es un problema, ¿no? La ciencia no solo puede predecir, la ciencia sirve también para hacer previsiones, ¿no? Prever. No es lo mismo que predecir, pero se le parece, porque lo que hacemos en lugar de ver el futuro, como sucede cuando, por ejemplo, aplicamos una ecuación, ¿no?, que nos da la trayectoria de un cuerpo a determinadas velocidades, bajo determinadas condiciones, podemos decir exactamente dónde va a estar, en qué tiempo. Eso sería predecir. Pero nosotros, en las ciencias, a veces no podemos predecir, pero sí podemos construir escenarios previsorios. Es como ver el futuro que nosotros queremos. Entonces, eso también se puede hacer. No se hizo. Bueno, entonces le comenté durante el programa un poco todo esto y la conclusión a la que yo llegué, nada más en ese aspecto, la relación entre conocimiento científico disponible y actuar público, pues ahí hay una gran deficiencia, porque el conocimiento existe, pero el actuar público no fue el que se esperaba. Le decía, Gabino Cue no hizo nada y en su informe ni siquiera habla de esa relación deficiente, porque sus funcionarios que tenían el Atlas pues no recibieron ninguna sanción. Es más, ni siquiera los corrió. Pero sí dijeron que reconstruyeron casas, que reconstruyeron carreteras. Bueno, sí, eso está bien. Pero lo otro, si la cosa es que no vuelva a ocurrir. Porque en lo que nosotros construimos casas, pues, mientras ya se murieron varios, ¿no? Como ahora. De ahí la pregunta.
¿qué vamos a hacer? El señor gobernador Alejandro Murat solicitó la actualización del Atlas de Riesgo, ya que de otras recomendaciones no hizo caso, cuando menos esa, porque además existe el dinero para hacer ese tipo de estudios. ¿Actualizó el Atlas de Riesgo? No lo sé. Yo creo que no, porque no aparece en la información pública disponible. No lo que lo tengan escondido, que también está mal, pero que yo sepa, no se ha hecho esa actualización. Y de cualquier manera, que ya es algo importante, debería entonces establecerse una sanción entre quienes nombran a funcionarios públicos que no tienen el perfil, y además al funcionario público que, aunque tenga el perfil, no hace uso adecuado del conocimiento científico disponible. Esa es la conclusión a la que llegué después de hacer esta revisión muy limitada del sismo del 2012, ¿no? Otras también, pero no hay tiempo para comentar las otras, las comentaremos después. Además, no me quiero adelantar porque mis compañeros están preparando un documento donde seguramente aparecerán todas estas recomendaciones de manera más completa. Ya les informaré con oportunidad cuando esto salga para que usted pueda disponer de ese material que no dice nada nuevo en términos de descubrimientos, pero sí lleva a la reflexión. Y lo que queremos es que no solo se reflexione, sino que también se actúe en consecuencia. Ya no podemos esperar todo del gobierno, porque lo que está mal es el gobierno. Es parte del problema, no de la solución. La solución está en la sociedad. Así que, si no hacemos nada, si no nos organizamos, pues entonces, si esperamos que el gobierno actúe, pues lo que va a pasar es que las cosas van a empeorar, como está sucediendo. Dentro de unos meses, ¿no? En el 2018 vendrán las elecciones. Allí vamos a nombrar, a elegir, desde el presidente de la República hasta las autoridades municipales, en varios estados, creo que en la mayoría, ¿no? Bueno, cuando hablaba yo de la revolución, pues allí está la oportunidad de hacer cambios radicales, con un nuevo gobierno que refleje el interés o que asuma el compromiso con la ciudadanía y con sus intereses, con el interés de la mayoría, y que desde el gobierno, desde un nuevo gobierno, se vayan haciendo los cambios que le urgen al país. Cambios a profundidad, porque, como dije en su momento, los sismos nos pusieron al descubierto que el país, la república, tiene un daño estructural. Si no lo atendemos ahora, va a colapsar. Y como en el caso de los sismos, no sabemos cuándo, pero de que va a colapsar, va a colapsar. No quiero ser alarmista, pero tenemos que afrontar las cosas como son. Tampoco podemos pintar el mundo color de rosa, porque no es color de rosa. O cerrar los ojos como hacen muchos, sobre todo políticos, que no quieren ver que los partidos ya no sirven. Tenemos que inventar otra cosa. La sociedad no nació con partidos políticos y funcionaba. Entonces, ¿ahora qué? Resulta que sin partidos no funcionamos. Bueno, sin partidos y sin muchas otras cosas, ¿no? Se puede funcionar. Tenemos que ser más creativos y ver cómo podemos ir resolviendo. Yo veía una discusión estéril en la televisión, ahí ya saben, el canal de las estrellas, que cómo le hacemos, que si reducimos los gastos de los partidos, cuidado, porque si les quitamos los gastos, pues, el narcotráfico, puras estupideces, porque no se salen del marco de los partidos. Piensen en una solución sin los partidos, porque con los partidos no hay solución. No hay. Por eso se enredaban en ese programa de Televisa, discutiendo tonterías, porque no saben plantear las cosas. Sí, para plantear un problema hay que salirse del marco del problema, porque si no, no se puede percibir. Sálganse del marco de los partidos y vean otras posibilidades, van a ver cómo se pueden resolver muchas cosas.
Pero bueno, eso será tema de a lo mejor un próximo programa. Por lo pronto, quiero agradecerle que haya estado con nosotros. Lo invito a que nos siga en estas emisiones de Canal Gente Libre, especialmente este programa, Censur Oaxaca. Yo, su amigo Samael Hernández, lo espero para que sigamos platicando sobre estos temas de interés y para ver cómo van las cosas, cómo evolucionan las cosas y de alguna manera ver qué podemos hacer para estar bien en nuestras familias, pero estar bien también como una sociedad más grande. Muchas gracias y lo espero en el siguiente programa.